Seguimos en su programa Despertar Político. Señores, suscríbanse a estos canales de YouTube. Rafael Linares Guerrero. Rafael Linares Guerrero, multimedios de comunicación como plataforma principal. Multimedios de comunicaciones. Miren, recientemente dimos una información referente a una persona que fue acusada de narcotráfico en los Estados Unidos, que estaba pedida en extradición y que misteriosamente le variaron la medida a esta persona. Esta persona sabía que estaba solicitada en extradición. Bueno, en la solicitud de extradición, él decide luchar contra el proceso de extradición en la República Dominicana. Se mete en un problema con alguien, tirotea a alguien y un juez le impone prisión preventiva por ese caso. Ya el hombre está pedido en extradición, me refiero a José Calderón Rijo, alias La Araña. Este caso que ustedes ven aquí es del año 99, eso fue cuando apresaron al ex pelotero de Grandes Ligas, Pedro Guerrero. Un caso estrechamente vinculado, eso estamos hablando del 99, hace 26 años de eso. 26 años de eso. Por ese caso, el señor Araña, José Calderón Rijo, por ese caso estaba condenado a 15 años de prisión. Consiguió una libertad condicional y se escapó hacia la República Dominicana. Y aquí comenzó a trabajar en su mundo habitual de narcotráfico. Un hombre sumamente inteligente, inteligentísimo. De las pocas características que tienen la mayoría de narcotraficantes que no ha tenido una educación primaria, que ha tenido una educación primaria y no secundaria, más no secundaria. Araña es un tipo versado en el negocio, sofisticado del negocio, en el movimiento estratégico de la cocaína, en el traslado, en el conocimiento de las rutas comerciales hacia los Estados Unidos. Pero yo le estoy poniendo un caso matricial. Ya en el año 2022, Estados Unidos imponía sanciones contra el narcotraficante dominicano José Calderón Rijo. Washington. El gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones contra el narcotraficante dominicano José Calderón Rijo, alias La Araña, por su implicación en el tráfico internacional de drogas. Ahora yo quiero preguntarle al Estado dominicano, ¿cómo era posible, cómo fue posible que este señor, pudo salir de la cárcel, de una cárcel aquí en la República Dominicana, y andaba como Pedro por su casa? ¿A quién este señor le entregó dinero para salir de la cárcel? Ahora, eso cuestiona al sistema dominicano. ¿Cuánta gente hoy está luchando por una prisión domiciliaria? Por la colocación de porque le quiten un grillete. ¿Cuántas personas están luchando porque le varíen una medida? Sin embargo, este narcotraficante solicitado en extradición por los Estados Unidos, que tiene un prontuario delictivo, nadie verificó por parte del Estado, por parte del gobierno, que esta persona era un poderoso y peligroso capo. Ustedes saben lo que tuvo que ocurrir. Bueno, una captura internacional. Y hoy está extraditado hacia los Estados Unidos. No avecino el futuro de él porque, como siempre he dicho, hablo siempre de la obra, del libro escrito por la periodista Marta Soto, una periodista colombiana,
cuando habla en su libro El abogado de la mafia, refiriéndose que las cosas de Estados Unidos son impredecibles en cuanto a las negociaciones. Y muestra casos. Muestra un caso importantísimo en ese libro donde había un capo que estaba condenado a 15, 16 años de prisión. Pero había un oficial que había violado prácticamente una joven entrando a la prisión y el testigo estelar era ese capo. Bueno, señores, negociaron con él, lo soltaron. Cosas de esas que uno no entiende. Pero, señores, ¿dónde está la inteligencia delictiva por parte del Estado Dominicano? ¿Dónde está la inteligencia delictiva? Sepan ustedes que ese señor, ese narcotraficante, hablará todo lo que sabe. No en términos de narcotráfico, sino en términos políticos. Que es ahí que tienen que cuidarse, principalmente estos PRMistas. ¿Qué tipo de colaboración le hizo ese señor a las campañas electorales? ¿Cuáles eran sus socios en la República Dominicana? Socios políticos. Porque los del narcotráfico, él lo va a mencionar. Los del narcotráfico tienen que cuidarse de él. Y como aquí hay un toma y daca, dame y coge en la política de persecución contra las drogas en Estados Unidos, aquí los narcotraficantes saben muy bien a qué van al negocio. Van al negocio a resolver sus problemas porque no tienen nada, no tenían nada. Y si le quitan una parte, ya ganaron. Ganaron todo. Usted lo evalúa así. ¿Por qué Quirino hoy está discutiendo y está peleando? Bueno, porque Quirino, cuando lo extraditan, tenía bienes que no eran producto del narcotráfico. Ahí entonces funciona en el capo la gula, la avaricia y la codicia de querer más y querer más. Y en ese querer más y quiero más, viene entonces la pérdida de todo, como lo han hecho en el caso de Quirino. Y por eso hoy él reclama de que el Ministerio Público se le llevó cosas a él que no eran ni siquiera negocio de narcotráfico, porque él tenía. Pero hay narcotraficantes que no tenían nada en la vida y que fueron creciendo y que todo lo que tienen es producto del narcotráfico. Entonces imagínense ustedes qué puede pasar por la mente de un individuo que no tenía nada y de la nada ha conseguido 100 cosas y el Estado viene y le quita 60. Ya ganó 40. Eso es lo que tenemos que evaluar en la República Dominicana, en este sistema. Entonces esta persona se alía con mucha gente del partido de gobierno, que vuelvo y repito, aquí el gobierno tiene una gran papa caliente. ¿Cuál es la papa caliente que tiene el gobierno en el día de hoy? Bueno, que tiene demasiadas solicitudes en extradiciones. Tiene demasiada gente solicitada en extradición. Y ahora lo que se ha hecho es una vía expedita. Tenemos a capos aquí. Ayer salió una sentencia de un tribunal mandándole al Ministerio Público devolver los bienes de un capo que se fue a Estados Unidos. O sea, aquí hay capos familias de capos tratando de recuperar, porque dentro de todas las cosas hay grandes abusos. Hay fiscales que se meten a la casa de un capo y deciden llevarse un vehículo que no es de eso, no es de ese proceso. Bueno, en manos de la fiscalía. Después usted ve a cualquier persona usando el vehículo. Y eso entonces llega a los tribunales. Pero ahora no se sabe qué ocurre a nivel de extradición con los capos. No, vete en un avión y no hay ningún tipo de problema. Y nadie conoce de los bienes. Si se hace opinión pública y se hace mucha cháchara para demostrarle a ustedes y enrostrarle a ustedes los bienes de los corruptos. Este consiguió una villa en Casa de Campo, este tiene una villa en Punta Cana, este tiene tales cosas, este compró un vehículo de lujo, todo eso se produce en medio de este tsunami y todavía el Estado no termina de entender. ¿Quién eran los aliados políticos, los que le garantizaron a ese señor sacarlo de la cárcel, sentarlo normal como que si nada hubiese pasado? Y tuvo entonces, vean ese mensaje, observen ese mensaje de lo que ocurrió con esa persona, observen bien esa persona, ese mensaje.
Y no tienen de otra que resolver los problemas de extradición. Y no importa que lo resuelvan debajo de la mesa, se sabrá como quiera. Se sabrán como quiera. Y esos capos van a negociar lo más rápido que ustedes entiendan. Señores, el Chino Domínguez en Santiago ya se sentó a negociar, para que ustedes lo entiendan. Ya se sentó a negociar con los fiscales estadounidenses y con las agencias federales. ¿Por qué? Porque él entiende que tiene una ventaja comparativa frente a los otros y él necesita resolver ese problema. Como el Estado, como el gobierno, como gente. Ahora, a menos que no tengan una estructura criminal mental. Había mucha gente en el gobierno que sabía quién era la araña. Había mucha gente que sabía quién era ese narcotraficante. Y le dieron cintura a ese narcotraficante. Ese señor debió estar preso y debió estar en Estados Unidos para protegerlo a él mismo. Eso es un Estado. Pero sigan con el CAN y sigan jugando con Estados Unidos y sigan jugando con las agencias federales. Que vuelvo y repito, esos capos a las 48 horas ya se están sentando con un abogado y la fiscalía correspondiente para negociar y entregarle todo. Y como este es un gobierno que va cada día disminuyéndose, tengan mucho cuidado porque cuando salgan del poder pueden venir grandes sorpresas, aún se queden en el gobierno. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.